Julio César Maitret, para que pues conozcamos un poco más en detalle cómo es que acciona el juicio electoral en línea. Si por razones de agenda no pudiera acompañarnos hoy para ir avanzando en este aspecto, entonces pues concluiremos la sesión un poco antes, digamos, al filo de las 10:30 de la mañana, y el lunes podemos ver el tutorial y preguntarle al licenciado Julio César Maitret algunos aspectos operativos que podríamos preparar con todo lo que hemos visto hasta ahora. Bien, entonces, primero, pues, como ustedes seguramente han notado, continúa el debate en torno a la reforma electoral. Eso nos toca en el tema del diplomado, porque ayer comentábamos, y yo les pido tener presente, pues que sí es relevante que dentro del eh, paquete, o dentro de la conversación primero hacia el paquete, ¿no?, de la reforma electoral, que muy probablemente se presentará en el verano, si no después del 10 de abril, yo creo que después de las elecciones más bien, del mes de junio, pues se encuentra el tema del juicio en línea. Entonces, eso comentamos ayer que es relevante, es importante, hay que tenerlo presente. Esto nos podría ahorrar costos, favorecer en muchos sentidos, y uno de los más importantes que enfatiza este diplomado es que los medios digitales los vemos como un refuerzo de la garantía de la integridad. Este es el punto, como un refuerzo de la garantía de la integridad. Entonces, me quiero detener un poquito en estos aspectos. Antes, también les quiero comentar que para quienes les interesa especialmente el tema de la revolución digital, en México cada año se lleva a cabo México 5G, que es las tecnologías de la quinta generación. El año pasado tuvo lugar este evento en México y se sacaron conclusiones muy importantes. Lo comento porque ayer y hoy se está llevando a cabo el evento Brasil 5G. Nuestro amigo, abogado, colega, el maestro Jorge Fernando Negrete, quien nos ha acompañado aquí en algunos momentos en este diplomado, se encarga de organizar. Es un evento continental, internacional, muy importante, en el que discuten sobre todos los aspectos de tecnología. Y me quiero detener en esto primero para que lo tengamos presente, ¿sí? Cuando este año tenga lugar México 5G, valdría la pena que lo siguiéramos, ¿sí? También el Brasil 5G que está llevando a cabo ahora es un indicador importante, porque hay una competencia entre varios países y varios operadores de grandes infraestructuras de telecomunicaciones y de redes sociales. Y bueno, pues estamos pasando de la discusión de si es conveniente, de si es favorable, de si la tecnología digital nos va a ayudar, ¿verdad?, entre otros ámbitos, para el ámbito digital, para el ámbito electoral, o no. Eso parece que no tiene ya ninguna duda, ¿verdad? Es decir, nos va a ayudar, va a ser útil, lo está haciendo, y lo que tenemos que hacer es pasar también a una etapa de análisis, discusión sobre los costos y sobre la mejor forma, la mejor regulación jurídica para hacerlo. En el ámbito electoral también, ¿cuál es la mejor regulación? En qué medida debe o no debe intervenir tanto la autoridad electoral administrativa
y desde luego también las autoridades judiciales electorales en este esquema regulativo, ¿no? De la tecnología. El año pasado, el doctor Lorenzo Córdoba participó en México 5G. Tuve la oportunidad de, como se dice ahora, curar, es decir, digamos, acompañar y sugerir y apoyar este ejercicio. Y quiero comentar algunas de las conclusiones que se mencionaron ahí. Fíjense, por ejemplo, el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del INE, dijo cosas como la siguiente. Tenemos claro y aceptamos que las tecnologías son habilitadoras de derechos políticos y que esto es muy importante. Si nosotros tenemos un mejor sistema de inclusión y de conectividad y de operación digital, entonces habilitamos derechos, habilitamos otros derechos. Entonces lo que estamos haciendo aquí, es que con esta plataforma y este instrumento digital habilitamos el derecho a la educación. El tribunal, la Escuela Judicial Electoral, pone a disposición de todas las personas que interesadas de manera gratuita este instrumento. Entonces habilitamos el derecho a la educación, sí. Este es un indicador muy claro. Por ejemplo, el Registro Nacional de Electores. Este Registro Nacional de Electores es un mecanismo multifuncional. México, repito, tiene uno de los instrumentos de registro electoral más confiables en el planeta, pero además es multifuncional porque ese registro sirve también al expedir la credencial de elector, pues esta nos sirve como medio de identificación. Entonces, al hacer notar que las inversiones que se realizan en infraestructura digital, pues tienen muchas aplicaciones y nos ahorran costos. Luego eso se pierde de vista, ¿sí? Otro aspecto es que la tecnología digital se ha utilizado, por ejemplo, en las aplicaciones cuando los candidatos independientes han recabado apoyo para solicitar su registro como tales. Eso, tenerlo presente, subrayarlo. La membresía partidista es toda electrónica, o sea, hay un padrón de militantes de partidos políticos que también es digital. Tenemos el voto desde el extranjero que también se realiza por medios digitales. Hemos practicado con las urnas digitales, no lejanamente, sino el año pasado en Hidalgo, en Coahuila, en varios distritos se pusieron algunas urnas y nuevamente, como otros proyectos que se vienen desarrollando, proyectos piloto que se vienen desarrollando desde hace años, resultó totalmente exitosa. Hay otro aspecto en que la tecnología digital aplica en el ámbito electoral y que también ayuda mucho a la justicia electoral, que es el combate a la desinformación en las redes, o sea, las fake news, porque el INE, con el apoyo de la UNAM, ha desarrollado un programa para detectar las noticias falsas. Este ha sido un ejemplo que han tomado para otros países que también han, digamos, visto con especial interés cómo manejamos en México este programa y lo han adaptado. Porque la libertad de expresión es un valor y es un principio a proteger, a defender, pero también los excesos en el uso o el mal uso y las malas prácticas de la libertad de expresión en las redes sociales también provoca distorsiones como la que vimos, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, o hemos visto aquí también con el uso desproporcionado e intencionado para desinformar. Y este programa totalmente digital también nos ayuda para tal efecto, ¿sí? Entonces, el combate a la desinformación en las redes. La fiscalización en línea.
Otra aplicación tecnológica digital sorprendentemente importante, es decir, y efectiva, es la fiscalización en línea. El Instituto Nacional Electoral, que tiene la atribución exclusiva de la fiscalización de los recursos, de supervisar el origen y el destino de los recursos de los partidos políticos, tiene un aparato impresionante, ¿verdad?, de seguimiento, de monitoreo y también, digamos, de la facturación en línea. O sea, los partidos políticos, al menos en el ámbito formal, el dinero que reciben formalmente de sus prerrogativas para efectos de sus gastos están estrictamente supervisados. Entonces, esto también es otro punto que hay que tomar en consideración. O sea, hay una serie de aplicaciones como esta de la fiscalización en línea que digamos que no la tiene ni Obama, ¿no? Ahora, el problema, desde luego dirán algunos, pues sí, sí está muy bien toda la parte formal, pero informalmente hay muchas malas prácticas e incluso delitos electorales, ¿no? Y mucho manejo de dinero y de otros elementos informales y hasta ilegales, pues que son parte de la práctica electoral que distorsiona la integridad electoral. Y la respuesta tendrá que ser que sí, efectivamente. Eso también forma parte de la cultura política. Esto es un punto que habrá que buscar la forma de poder corregir, modificar. No es fácil, es un tema bien complicado, pero en el nivel formal, digamos, tenemos estos instrumentos claramente operando. Los mecanismos de construcción ciudadana, por ejemplo, también el INE, dice el doctor Lorenzo Córdoba, realiza las consultas infantiles y juveniles, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas consultas infantiles y juveniles, también a los niños se les está enseñando a utilizar la tecnología digital. Entonces les ponen sus terminales para que puedan, sus ordenadores, ¿verdad?, para que cuando se lleve a cabo la consulta infantil juvenil también puedan ir practicando. Entonces, creemos que hay un progresivo avance en el refuerzo de la garantía de la integridad de las elecciones con el uso de la tecnología digital. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto que yo quiero subrayar, haciendo eco de lo que se discutió el año pasado en México 5G. Y lo digo porque, por lo que voy a mencionar un poco más adelante, sobre lo que quizá no estamos haciendo y deberíamos fortalecer. Sí, a ver, muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario, Rodrigo dice que el sistema jurídico mexicano es de los mejores para crear leyes, pero para cumplirlas quedamos a deber. Sí, desde luego, hacer cumplir las leyes. Sí, quiero decir que ahí me voy a permitir una digresión en términos de teoría y de experiencia jurídica, de que, en efecto, este es un problema que padecen todos los países. La diferencia sí entre unos más y otros menos, ¿no? De hecho, una de las principales divergencias que tenemos en el derecho es con la efectividad de las normas. La efectividad de las normas depende de muchos factores sociales y ojalá que tuviéramos pues esta ambición y además, digamos, rueda de la historia inexorable, ¿no? De pasar de la mente analógica a la mente digital, ¿no? De las instituciones analógicas a las instituciones digitales, tuviéramos mejores condiciones sociales para hacerlo. El problema del cumplimiento de las normas es un problema también de psicología social, de condiciones sociales, ciertamente, y de cultura jurídica, o sea, de divulgación, de conocimiento, pero también de condiciones, ¿no?
Entonces, todos los países, unos más y otros menos, tienen indicadores más o menos probados, positivos o negativos de cumplimiento o incumplimiento de las normas. Entonces, los estudios y análisis comparativos, exacto, Ramiro, sí, es la idea de que identificar en dónde están esos déficits y esas limitaciones de la cultura jurídica, como bien dijo Ramiro, ¿no? de la cultura de la legalidad. Y claro, uno de ellos es la estructura social y las condiciones socioeconómicas, sin duda. Eh, Así es. Y Rodrigo, la más reciente, bueno, no creo que uno de los 5 países más corruptos, pero sí está como de media tabla para abajo, ¿no? Entonces sí tenemos ese problema, lógico, muy serio, y uno de los principales expertos en esta materia, en derecho informático y derecho digital, en México, que es el doctor Julio Telles, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, considera, fíjate, Ramiro y también Rodrigo, que esta es una de las razones por las que no avanza la política de digitalización. A ver qué opinan, Ramiro, ¿no? Que es el hecho de que la digitalización reduce los márgenes de corrupción. O sea, porque deja la huella, o sea, no hay manera de poder ocultar. Pues se puede manipular el software, puede haber malas prácticas, pero es más difícil. Claro. Entonces, esta es una cuestión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Porque pues sí ha tocado aquí nuestro compañero un punto clave, ¿no? El compañero Rodrigo, pues me ha puesto sobre la mesa un punto muy importante. Entonces, ¿qué opinas, Ramiro? ¿Qué opinan Adolfo, por ejemplo, sobre este punto? Yo creo que es completamente cierto, señor. De hecho, es parte del discurso que ha manejado desde hace ya bastante tiempo el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, respecto a que la modernización de los gobiernos y la transparencia y el uso de las tecnologías de la información hacen más accesible precisamente el actuar de las y los servidores públicos. Entonces, eso significa precisamente reducir la posibilidad de que esos sujetos de derecho sean corruptibles, que sus actos, los procesos, la forma en que los llevan a cabo estén en la vista de todas y todos, y es por ello que abona precisamente a que sea un gobierno más transparente y abierto. Y la oposición a esa digitalización pues tiene un origen en eso, en que en realidad el Estado no quiere ser transparente, señor. Sí, o sea, un Estado digital o instituciones digitalizadas, vamos a decir, serían más transparentes, sería más difícil ocultar, ¿no? Las prácticas son más controlables por esta vía, correcto. Sí, entonces, ¿algún otro comentario, Roberto? ¿Quisieras agregar, Rodrigo? ¿Quisieras agregar algo más a lo que dijiste? Porque has puesto un punto muy importante, ¿no? Adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Buen día a todas y a todos. Sin duda alguna, esta obra que menciona del doctor Julio Telles Valdés, que se llama Derecho Informático, pues se la recomiendo ampliamente. He tenido la oportunidad de compartir algunos coloquios con el doctor Julio Telles Valdés, y sin embargo puedo comentarles que México y sobre todo el doctor Julio Telles Valdés es de los pioneros a nivel mundial en materia de tecnologías de la información y la comunicación, también tomando en consideración que, como lo comento, pues el sistema jurídico mexicano es de los mejores en el mundo, y no solamente en lo que se refiere a derecho escrito y a un sistema tradicional, sino también es de los pioneros en materia de derecho informático. Y les voy a comentar, como lo dije ya en la primera clase, el Estado mexicano es el que dio a toda Latinoamérica el primer
juicio en línea y el primer cibertribunal. En el año 2009 es donde nace propiamente el juicio en línea en toda Latinoamérica y aparece en el juicio contencioso administrativo por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya posteriormente aparece lo que es el juicio de amparo en línea en el año precisamente 2013, donde aparece la nueva ley de amparo y el sistema jurídico mexicano, como les comento, es de los mejores en el mundo. Sin embargo, cuando yo abordo las clases de derecho constitucional y cuando abordo clases de derecho informático, siempre llegamos a la conclusión con varios académicos de la UNAM y de la Universidad de Pisa, Italia, que México es muy reconocido a nivel mundial por su sistema jurídico. Y siempre me comentan varios compañeros juristas, me dicen, miren, ustedes los mexicanos son expertos en crear leyes. Hay generalmente una legislación para animales, para niños, para niñas, para toda clase de temas que otros países ni siquiera pensarían en regular, y nos comentan, ustedes los mexicanos son vistos como un gran país que genera un gran contenido jurídico. Sin embargo, el gran problema viene cuando se trata de cumplir precisamente esas leyes. Y me ponían el ejemplo en estos coloquios. ¿Qué pasó en el sexenio pasado cuando se anunció esa gran reforma en materia de transparencia y ese gran sistema nacional anticorrupción que se hizo, donde se incluyó como facultad para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa esa función de conocer de actos de anticorrupción? Ese sistema nacional que permeó a varias entidades federativas, creando también sistemas estatales anticorrupción. ¿Qué pasó? En realidad, si analizamos ese sistema nacional anticorrupción, como les digo, es de primer nivel. El problema es que precisamente en ese sexenio, donde se lanzó esa plataforma nacional anticorrupción, fue precisamente de los sexenios con mayor grado de corrupción y de opacidad, e inclusive es donde se dan escándalos como la Casa Blanca y muchos escándalos que se presentan precisamente durante ese sexenio. Ahora, con el actual sexenio, se están realizando una serie de reformas que pretenden terminar con esos actos de opacidad, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una continua costumbre por clasificar como reservados muchos aspectos que debieran ser de la vida pública. Basta recordar ese famoso decreto que emitió el presidente de la República, donde clasifica como de interés de seguridad nacional todas las obras que lleva a cabo, la obra pública que lleva a cabo el gobierno federal, por un lado bajo la justificación de que se trata de agilizar trámites administrativos, pero por el otro vemos que se pretendía dar esta clasificación de información reservada pues a prácticamente a toda la obra pública. Para ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien declarar efectos suspensivos precisamente para ese decreto de que no se debe de aplicar. Entonces, ahí en ese sentido, doctor, ya para terminar la idea, ciertamente la costumbre mexicana es decir, si digitalizamos todo, vamos a terminar con todos los problemas. En cuestiones operativas y en cuestiones informáticas, sí se van a agilizar muchos trámites, sí se van a agilizar, pero la cuestión de la corrupción me parece que es un tema más de fondo, es un tema más de fondo, no tanto en cómo administramos justicia. La forma de administrar justicia puede ser tradicional o en línea. Eso sin duda alguna ayuda mucho, pero si no erradicamos la corrupción de raíz, así tengamos juicios en línea, tengamos juicios tradicionales, tengamos el sistema de justicia que tengamos, difícilmente va a ser efectivo la administración de justicia. ¿Es cuánto, doctor? Gracias, Rodrigo. Muy, muy importante tu intervención. Sí, estaba yo repasando algunas notas del México 5G del año pasado y efectivamente, después de la intervención del doctor Lorenzo Córdoba, en el sentido de que también hay limitaciones. Quisiera brevemente
apuntar esta idea y luego seguirme elaborando con lo que tú dijiste, Rodrigo, muy bien, que decía, hay riesgos también, los datos personales, la ciberseguridad. México es el país es el número 2 en el mundo con más ataques de ciberseguridad, o sea, constantemente hay un entorno muy complicado y que milita, digamos, en contra de la estabilidad y el funcionamiento eficaz de los sistemas digitales, ¿no? Entonces, así que la desigualdad, la brecha digital, pues también es una limitación. También la desconfianza, esto que mencionaba Rodrigo, podemos tener cualquier sistema, el mejor sistema jurídico, pero fíjate, Eladio, la desconfianza mata al gato. O sea, el tema de que, pues, ¿en qué radica las variables que alimentan la desconfianza? ¿No? Y esto es un problema muy serio que tenemos una muy fuerte o muy alto índice de desconfianza interpersonal y ante las instituciones, ¿no? Entonces, eso también es algo preocupante que hay que considerar en este caso, porque como dice Rodrigo, independientemente de cuál sea el sistema, pues si no cambiamos la cultura y las prácticas, ahora, ¿de qué depende cambiarlas? Esa es una pregunta. ¿De qué depende cambiarlas? O sea, necesitamos más investigación, más acción en contra de la desconfianza. O sea, cómo construir confianza, pues es, yo creo que uno de los temas más importantes hoy. Una cosa también, Rodrigo, compañeros, muy importante, es que la digitalización debe ayudar, no solo a la transparencia, sino a la conversación y al debate, porque si hay más facilidad para poder interconectarse y dialogar, entonces la comunicación se intensifica y también podríamos pensar, como lo hemos visto, lo estamos haciendo aquí, que, digamos, si no existiera este instrumento digital y el diplomado hubiera sido convocado de manera presencial, es probable que varios de ustedes no se habrían inscrito, ¿no? Entonces, esta parte también es importante, ¿no? Luego sí considerar, pues, que estas malas prácticas existirán en cualquier entorno, lamentablemente. Luego, el mal uso del dinero, lo hemos visto, el tribunal ha resuelto, sobre todo, lo debo decir, ¿no?, con las prácticas muy estratégicas y tácticas que algunos piensan que es el Partido Verde el campeón de estas prácticas en el borde de la ley, ¿no?, y de la no ley, ¿no?, de utilizar una serie de factores digitales, desde bots hasta influencers y demás, para poder influir, ¿no?, en las elecciones, en la mente y la conducta del electorado. Pues ahí están las sentencias y la prensa para corroborarlo. El caso está en que esto degrada también el debate público. Si se crean estas desinformaciones y estas campañas negras, calumniosas, pues desde luego que afecta a la democracia. Bien, entonces, ¿alguien más quería hacer un comentario? Rodrigo, ¿tú querías reforzar? Yo tengo algunos otros elementos que quisiera agregar procedentes de la pluma y de la voz de Julio Telles. Adelante, Rodrigo. Sí, muchas gracias, doctor. Precisamente puedo comentarle la experiencia que tuve yo con un magistrado precisamente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un gran amigo. Este magistrado es el creador precisamente del juicio en línea en materia contenciosa administrativa, y él me comentaba en una de las reuniones que tuvimos con motivo de la implementación precisamente de ese juicio en línea, porque basta comentarles que cuando se lanzó este juicio en línea en el juicio contencioso administrativo, gran parte del personal del Consejo de la Judicatura Federal tuvimos la oportunidad de ir acompañando y de ir viendo cómo se fue desarrollando precisamente
la creación de este contencioso administrativo. Y se pensaba que cuando se iba a crear el juicio contencioso administrativo en línea, se iba a abatir la carga de trabajo y el rezago que se venía teniendo en las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando se lanza en el 2009 este juicio, precisamente, inclusive se instrumentan escáneres en cada una de las salas regionales, pensando que la gran mayoría de litigantes, no obstante que iba a ser optativo, iban a poder ellos elegir el juicio en línea en relación con el juicio tradicional. Ahora ya, después de varios años de haberse creado ese juicio en línea, hemos platicado gran parte del personal del Consejo de la Judicatura con el personal de sistemas del Tribunal Federal y hemos visto que la gran mayoría de litigantes en materia de justicia administrativa no hizo mucho uso de estas tecnologías, lamentablemente, e inclusive estaba planeado que cada sala regional tuviera la oportunidad de llevar a cabo el juicio tradicional y también llevar el juicio en línea. Al ver la baja cantidad de asuntos tramitados en línea, lo que hizo este Tribunal Federal fue crear nada más una sala especializada en la Ciudad de México que conociera del juicio en línea de todo el país. Aquellos escáneres ahí se quedaron prácticamente en la gran mayoría de salas regionales, no se utilizaron, algunas ya lo retiraron, algunas no, algunas lo siguen manteniendo ahí, tal vez pensando que se pueda redimensionar. Algo pasó semejante en el 2013 con el juicio de amparo en línea. Se esperaba que una gran mayoría de personas lo utilizaran. Al inicio hubo mucha opacidad por parte de la gran mayoría de litigantes para promover los juicios en línea, pero la pandemia que tenemos actual en materia de salud, esta pandemia en materia de amparo, pues prácticamente obligó, inclusive aunque no quisiera la gran mayoría de litigantes, los obligó a utilizar estas tecnologías que se hicieron en materia del juicio de amparo. Ahora el juicio de amparo, pues, se está promoviendo, hay que decirlo, en materia de amparo, el juicio en línea está siendo promovido por una gran cantidad de litigantes, más por necesidad que porque quisieran, lamentablemente, porque como ahora inclusive para generar una cita en el Poder Judicial de la Federación, pues hay que utilizar tecnologías de la información y la comunicación, y precisamente en materia de amparo estamos viendo otra tendencia, pero como lo digo, más por necesidad que por voluntad. En materia del juicio en línea, en materia electoral, aquí vale la pena ver si ya se ha superado esa brecha digital respecto al acceso precisamente a dispositivos, y no solamente el hecho de que una persona tenga acceso a un dispositivo, sino también el hecho de que tenga el conocimiento técnico para manejar ese dispositivo. Hay que ver si la gran mayoría de personas estamos preparados y preparadas para esa reforma en materia electoral que debe de ser en línea, que vale la pena decir que seguramente se va a realizar. El problema es si la sociedad mexicana, la gran mayoría de sociedad mexicana, se encuentra lista y si en realidad ya se han superado todos los aspectos de la brecha digital. ¿Es cuánto, doctor? Sí, muchas gracias otra vez, Rodrigo. Efectivamente, concurren varios factores y justamente, ¿alguien más quería hacer un comentario? Vi que te habían levantado la mano. No, sí, volviendo a lo que estábamos comentando, ¿no? En México 5G el año pasado, fue en octubre o noviembre del año pasado, se destacaron algunos de estos aspectos en donde Rodrigo tiene plena razón. Varios de los más importantes expertos en la materia, consultores internacionales que tienen una experiencia comparada, además de la experiencia mexicana, sí mencionaron estas limitaciones. Hay un triángulo virtuoso que lo hemos repetido en varias ocasiones y que es el de que tiene que haber, son tres pilares. Son las personas, son los procesos y son las plataformas, ¿no?
las personas, los procesos y las plataformas. Comencemos por las plataformas. La infraestructura, yo le llamaría la infraestructura. Esa infraestructura incluye las plataformas, incluye los aspectos obviamente técnicos, pero luego está el tema de los procesos, o sea, cómo lo diseñas. El diseño de los procesos para utilizar tecnológica, digitalmente estos instrumentos, que es el traslado, por ejemplo, del proceso judicial al entorno digital. Y luego las personas, que es lo que decía Rodrigo, tenemos todos estos elementos, pero no hay interés para utilizarlos. Y yo digo interés y probablemente deba decir conveniencia, ¿no? Porque lo que dice Julio Telles es que el problema es un problema no solo de cultura, sino también de malas prácticas, es decir, de corrupción, ¿sí? Porque dice él que con base en los estudios que se han realizado, digamos, sí facilita el cumplimiento de los principios de una justicia expedita, pronta, imparcial y gratuita. Ayuda, coadyuva a que esto ocurra, ¿sí? Pero las tecnologías también pueden afectar a funcionarios y abogados corruptos. O sea, y él lo subraya con todas sus letras, Julio Telles, en su obra y en sus ponencias y planteamientos, ¿no? Porque Transparencia Mexicana, por ejemplo, ha identificado 8 mecanismos judiciales en donde están concentrados en la justicia en general, en la justicia ordinaria, en particular, pero la justicia penal también, los actos de corrupción, que son la recepción y el trámite de las demandas. Esa es una. Segunda, las audiencias. También ahí hay una interacción humana y hay la posibilidad de que se presenten malas prácticas, ¿no? El tema de las firmas digitales, porque es más difícil, o sea, falsificar una firma. Hoy todavía hay estados de la República, lugares en donde los notarios se prestan a estas malas prácticas, ¿no? Y siguen cometiendo verdaderos latrocinios de quedarse con bienes inmuebles y terrenos ajenos. No ellos, sino que se prestan a este tipo de actos, ¿no? Entonces, en esos ámbitos, ¿verdad? Dice Julio Telles, pues ahí está focalizada la corrupción y la digitalización ayuda a reducirlo. Es un hecho, está probado, ¿sí? Internacionalmente probado. Entonces, dice su principal o una de sus principales hipótesis es precisamente que por eso no avanza el proceso de digitalización. Ahora, aquí en el ámbito electoral y judicial electoral estamos hablando de un sector mucho más reducido, ¿no? Nada más imagínense el número no solo de juzgados locales y federales, sino de instancias que cursan, ¿no?, los juicios en materia penal, civil o administrativa. Pero en materia electoral, pues el universo es más reducido, ¿no?, y más especializado. Los despachos y los abogados son conocidos en general. Los partidos políticos tienen sus propias áreas jurídicas. Entonces esto hace más difícil que ocurran estas malas prácticas, actos de corrupción, y probablemente eso juegue un doble papel de incentivar y también desincentivar la aplicación de las tecnologías digitales y su uso. Porque digamos, si hay todavía un margen de maniobra para que siga funcionando un sistema no digital, electoral y de justicia, pues entonces se pierde el incentivo o se disminuye. Ahora, quienes lo han usado y lo usan, otra vez, como lo dijo hace un momento Rodrigo, por necesidad durante la pandemia y porque las citas pues las dan de manera digital, pues se ven impelidos a tener que utilizarlo. Entonces estamos en un terreno
en el que se presentan estas bivalencias o polivalencias de, digamos, con incentivos y desincentivos, ¿no? Para decirlo con estas palabras. Luego, pues sí, está la capacidad en el ámbito de la justicia ordinaria y de la justicia electoral del tema presupuestal, ¿no? La capacidad institucional y la garantía presupuestal, porque, por ejemplo, en ejercicios que se han hecho para corregir la forma como operan los tribunales superiores de justicia, y a otro tanto también ocurre en el ámbito de los tribunales electorales locales, ¿no? Y en alguna medida puede pasar en el ámbito del Tribunal Electoral Federal. El tema del presupuesto es un factor, porque cuando se han llevado a cabo programas de modernización de procedimientos judiciales, de trámites, para poder acercar más la justicia a la gente, a la sociedad, y facilitar el acceso a la justicia, ¿acaso un tercio de los 32 tribunales superiores de justicia del país han podido implementar algunas de estas medidas? Entonces, ¿por qué? Porque el argumento recurrente es la falta de presupuesto. Como ayer veíamos, pues, si un escáner cuesta 500,000 pesos, un tribunal electoral de un estado pequeño, ¿verdad? O mediano, dice, no, pues sabes qué, yo no tengo ese dinero y además no me lo quieren dar. Entonces, que es un tema que incluso se convirtió en un problema judicial, como vimos ayer en el caso Oaxaca, que la sala pues obligó, y el tribunal electoral de Oaxaca dice, pues sí, pero no lo voy a poder hacer, y a la fecha no lo ha podido hacer, que es el comenzar un proceso de digitalización. Hay algunos casos en que no embona la idea en términos de las condiciones objetivas, presupuestales y subjetivas también, culturales, ¿no? Que aquí estamos comentando. Entonces, también ha subrayado Julio Telles la importancia de fortalecer con programas institucionales la confianza digital, ¿no? Porque también hay una reserva y hay un margen de desconfianza en lo digital. Entonces, esta parte también juega desde luego un papel, ¿no? Entonces, bueno, ya nos comentaba Rodrigo, que bueno que tuviste esa experiencia, Rodrigo, sí, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en su momento, en 2011, y ciertamente hubo abogados también que se quejaban, y a la fecha hay artículos publicados de abogados académicos que sostienen que, digamos, la operación de ese juicio en línea les exigía cierto tipo de aplicaciones informáticas, y que no era tan sencillo y que era complicado, ¿no? Entonces, tenemos por lo general, vamos, estas argumentaciones, y lo cierto es que está pasando el tiempo, ya llevamos 10 años, ¿no? Desde el 2009, un poco más de 10, casi 10 desde el 2013, digamos, ¿no? Con el juicio de amparo digital, y no podemos avanzar como se esperaría, ¿no? Entonces, es por lo tanto un juego por lo menos triple, ¿no? Como decíamos hace un momento, triple en el sentido de que son infraestructura y superestructura, digamos, ¿no? Y esa infraestructura, pues, si lo vemos en tres dimensiones, pues son las personas, los procesos y las plataformas, yo diría la infraestructura. Si lo vemos en dos, es la infraestructura y la superestructura, porque necesitamos el dinero, necesitamos las plataformas, la operación, la logística, y necesitamos la cultura y el marco jurídico. Eso. Entonces, a ver, por favor, Ramiro.
¿Querías hacernos algún comentario, Ramiro? Muy breve, señor, que yo, bueno, con relación a lo que comentaba el licenciado Rodrigo, sí, definitivamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues ha sido pionero y ha hecho bastantes esfuerzos en promover la justicia digital. Sin embargo, yo creo, con todo respeto lo digo, que el Poder Judicial de la Federación lo ha rebasado y por mucho. Actualmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ejemplo, si yo quiero presentar un amparo directo en contra de una de sus resoluciones, como gobernado, no como autoridad, no puedo hacerlo, vía sistema no puedo hacerlo. Solo puedo promover el juicio de nulidad y promociones, pero tanto como un término judicial no puedo. Ahora, voy a la sala regional y me dicen que hay un horario, que no, que hasta las 3:30 salimos a comer, y yo lo entiendo perfectamente, pero tiene bastantes cosas que atender el Tribunal Federal y ahí sí, pues es una cuestión de la Junta de Gobierno del propio tribunal, y creo que, insisto, con todo respeto, el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral lo rebasaron desde hace bastante tiempo. Correcto. Sí, sí, coincidimos. Yo creo que sí fue un buen impulso y luego se ha quedado un poquito allí, ¿no? Pienso que el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial de la Federación, como lo hemos visto, pues el juicio de amparo, y tú lo estás testimoniando también, funciona, como ya nos decía también, ¿no? De quienes yo conozco, digamos, que lo utilizan, el doctor Sergio Hueta, tiene 10 años, 8 años utilizándolo exitosamente. Bien, entonces tenemos estos aspectos. Ahora, estaba yo en el tema de decir, bueno, ¿por qué reforzar esta parte propiamente contextual? Porque de ello depende de una estrategia nacional, ¿no? Que nosotros podemos coadyuvar con nuestras opiniones, con nuestros escritos, con la conversación, con nuestras acciones, en alguna medida a que avance. La Estrategia Nacional Digital ha sido muy criticada, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, a finales de septiembre, principios de octubre. Se tardó mucho en llegar. Es cierto que este contexto está lleno de jugadores y de actores económicos, empresariales muy importantes. Pues nada más la empresa del ingeniero Carlos Slim, o sea, América Móvil, Telcel, o sea, son intereses pues muy grandes y muy importantes. Y entonces lo que se decía el año pasado y se está diciendo ayer y hoy en México 5G y Brasil 5G es que no estamos haciéndolo todavía, no se está haciendo todavía de manera lo más adecuada posible, ¿no? Entonces, eso porque pues tenemos eh, eh, un enfoque que ha cambiado del 2014, que el Pacto por México impulsó una serie de reformas en materia de competencia económica, de apertura de más posibilidades para efectos del mercado, de las telecomunicaciones, y que de alguna manera se ha perdido este impulso porque hay un sentido un tanto, digamos, vamos a llamarlo más social, un enfoque más social de este gobierno federal y menos, digamos, orientado hacia el mercado. Y eso, según varios analistas, ha cambiado un poco la tabla de prioridades, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo porque apenas se ha lanzado la red de telecomunicaciones 5G de quinta generación en México, pero hacen falta varias piezas en esta estrategia y en este contexto, digamos, ¿no? Que es muy competitivo.
Una de ellas es este compromiso ausente, por ejemplo, de los estados de la República y los municipios, ¿no? Ya no digamos solo del gobierno federal. Es decir, que se requiere como que más compromiso en la materia, porque, por ejemplo, un alto porcentaje de la industria en México, la producción industrial de punta y vinculada con el Tratado de Libre Comercio, se da en el corredor que va del Estado de México, Querétaro, ¿sí? hacia Coahuila y Nuevo León, y Estados Unidos, o sea, fundamentalmente Texas. Ese corredor macro regional es en donde se da, digamos, la mayor parte una buena parte de la producción industrial en el país. Entonces, la idea es que si tenemos estas facilidades históricas, porque el Bajío siempre ha sido un territorio, una región, una macrorregión que ha estado en medio de los avances tecnológicos, industriales en el país, ¿no? Siempre a la minería, el comercio, la industria ha estado asentada allí en esta región, que ha crecido muchísimo, ¿no? Empresas chinas, japonesas, norteamericanas, en fin, están asentadas ahí en esta región. Entonces, la idea sería que allí hubiera un proyecto especialmente construido regionalmente, ¿verdad? Transestatalmente, vamos a llamarlo así, ¿no? Entre entidades federativas, para que pudiera, para que pudiéramos despegar, ¿no? En este caso, Brasil es una referencia comparativa. O sea, Brasil es un país más grande que México. Nosotros tenemos, digamos, 130 millones de habitantes, pero Brasil tiene 213 millones de habitantes. Brasil tiene un territorio más grande. Brasil y México tienen aproximadamente, la diferencia de la producción industrial es de unos 300 billones de dólares, ¿no? México tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 1,000 billones de dólares, son aproximadamente 20,000 millones de pesos, ¿sí? Mientras que Brasil tiene 1,445, ¿sí? Millones billones de dólares, ¿sí? Decir, más que México, pero hay que decir que pues también tiene más población. O sea, en los últimos años, sí, el Internet de las cosas, claro, por supuesto, Rodrigo, es en Estados Unidos, está funcionando ya en varias regiones el Internet de las cosas, pues amigos que viven allá, pues ya están llenando, mientras van en camino, creo que hay un robot que les sirve la cerveza, ¿no? Para que cuando lleguen ya esté con todo y los cacahuates ahí listos para ver a la selección de Estados Unidos. Entonces, esta multifuncionalidad, esa es la cuarta revolución industrial. Exacto, Rodrigo, la cuarta revolución industrial es la interacción de las diversos avances tecnológicos para poder facilitar todavía más la vida. Y obviamente es parte del desarrollo del capitalismo, hay que también decirlo. Es una nueva oleada de innovaciones tecnológicas que hay que consumir, no solamente se producen, sino que se consumen. Entonces, sí, el Internet de las cosas lo va a facilitar la 5G, porque para poder hacer esas operaciones digitales que hoy hacemos en el banco en línea y todo esto, pues la tecnología 4G ha sido, digamos, suficiente. Pero para poder hacer operaciones más complejas y que corran más datos por las autopistas digitales, sí se requiere 5G. Y en eso estamos. Adelante, Rodrigo, por favor. Sí.
Sí, muchas gracias, doctor. Mire, nada más quiero comentar. Se ha manejado mucho lo que es la 5G y como le preguntaba, lo que es el Internet de las cosas. En su momento tuve la oportunidad de estudiar informática y a la vez también estudiar derecho. Ahora me gustaría darles un comentario técnico desde el punto de vista de la informática, porque se maneja lo que es la 5G, que estamos dejando ya la 4G y que dentro de poco, pues ya todos tendremos que navegar en esta tecnología de quinta generación. Al respecto, dentro de la informática, tenemos dos conceptos fundamentales que van de la mano con la 5G. Y vale la pena mencionar que antes de la 5G se encuentra precisamente el desarrollo de la web, ¿sí? No confundiendo lo que es la web con la Internet, que son cosas totalmente diferentes. Nada más recordando, la Internet es una red de computadoras conectadas a un servidor, es una conexión a nivel físico o a nivel Wi-Fi, es una conectividad nada más. La web es el contenido de la Internet, es toda la información que circula dentro de esa red. Y en ese contexto, antes de la 5G, es importante conocer cómo evolucionó y en qué grado estamos de la web. Al inicio teníamos una web 1.0. Esa web 1.0 se le conocía como nada más de lectura. Era en aquella década de los 90 donde encontrábamos el Windows 95, donde solamente podíamos ver información en la red, nada más podíamos ver información, no podíamos subir, no podíamos bajar, no podíamos ser parte de la arquitectura de la web, únicamente yo leía información. Posteriormente apareció lo que fue la web 2.0. Esta web 2.0 ya nos permitió descargar información y subir información, que es cuando aparece el primer envío del correo electrónico por parte de la MIT, esta Universidad de los Estados Unidos, y se hace el primer envío. Esa fue la web 2.0. Posteriormente, ya en la década del año 2000, aparece la web 3.0, que es la que actualmente estamos viviendo, donde se conoce como una red semántica, una web semántica, donde ya no solamente puedo leer información, ya no solamente puedo bajar información, no solamente puedo subir, sino que ahora se crean las tecnologías del aprendizaje cooperativo. Una cosa son las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, y otra cosa son las tecnologías del aprendizaje cooperativo, que son las redes sociales. En gran medida, depende mucho de la web, el número de web que se tiene para que se desarrolle la 5G. Ahora ya se está desarrollando por parte de su autor, Timberly, se está desarrollando la web 4.0. La web 4.0 es el surgimiento precisamente de lo que es la inteligencia artificial. Y ya comentábamos con el doctor Juan Abelardo en alguna de las sesiones que ya hay países que tienen la implementación de ciberjueces, lo que es la tecnología aplicada ya a la justicia a través de la inteligencia artificial. La web 4.0 es la que se está desarrollando ya y también es la que podemos ver en algunos asistentes de Windows, como lo es Cortana, en algunos asistentes de Apple, como Siri, algunos asistentes que ya es la introducción de la 4.0. ¿Cuál es mi comentario? Que para que se pueda desarrollar ampliamente la 5G, tiene que terminar por aparecer la web 4.0. La web 4.0 es la raíz, es la base de las tecnologías 5G. Es porque la web es lo que nos va a permitir el desarrollo de la conectividad. Entonces, nada más, ese era mi comentario respecto a que estamos ya casi por la aparición completa, ya la maduración, vamos a decir así, que madure plenamente la web 4.0 para que la tecnología 5G pueda también ser exitosa. Prácticamente quiero cerrar nada más con este comentario. Para que la 5G sea exitosa, depende mucho que la 4G
en materia de la web 4.0, que la web 4.0 se consolide para que la 5G pueda ser exitosa. ¿Es cuánto, doctor? Sí, muchas gracias, Rodrigo. Sí, es bien importante lo que has dicho. Por eso es que, digamos, las tecnologías y sus aplicaciones, ¿verdad? La infraestructura propiamente es una de las piezas más importantes de este juego. Y bueno, lo mencionaste, no es nada más la red 5G, sino está la parte propiamente de los contenidos que tienen que ver con el desarrollo propiamente de estas tecnologías. Bueno, yo creo que en el ámbito electoral y de la justicia electoral, pues debiéramos también reforzar, ¿no?, la estrategia digital. Eh, y ahí me gustaría escuchar sus opiniones, ¿no? Porque, digamos, nosotros lo que pensamos es que hemos avanzado con todas las aplicaciones que se hacen en materia electoral, los cuales ya relatamos, y que el juicio en línea, para convertirse en justicia electoral digital, requiere elementos adicionales como los que mencionaba Rodrigo. Rodrigo, desde tu perspectiva, dado que tienes esta especialidad que no es usual, que tienen pocas personas en México, como las que hemos mencionado, ¿no?, Julio Telles o Jorge Fernando Negrete o algunos consultores, pero no son muchos. En el tribunal también ha habido a personas que se han especializado desde el ángulo propiamente técnico, tecnológico. Tú, digamos, ¿cuáles serían tus opiniones y cómo crees que podríamos avanzar de una manera más consistente en el ámbito propiamente de la justicia electoral? Rodrigo. Sí, muchas gracias, doctor. Mire, sí, como les comento, voy a hacer un comentario personal respecto a lo siguiente, ¿sí? Cuando apareció efectivamente ese juicio contencioso, gran parte del personal de tecnologías del Tribunal Federal nos pidió a gran parte del personal del Consejo de la Judicatura que les diéramos acompañamiento en cuanto a ir observando cómo se iba gestionando y cómo se iba desarrollando la creación de ese primer juicio en línea, porque ya dentro del Consejo de la Judicatura ya teníamos el anteproyecto de esa nueva ley de amparo del año 2013, ya se nos había cabildeado sobre qué necesidades había dentro del Poder Judicial de la Federación, y el Poder Judicial de la Federación ya había externado cuáles eran las necesidades, y una de ellas era precisamente la administración de justicia a través del juicio en línea. Cuando aparece ese primer juicio, como bien comentó el licenciado Ramiro, sin duda alguna, posteriormente el Poder Judicial de la Federación rebasó en gran medida lo que fue la gestión de ese juicio contencioso en línea, el primero en toda Latinoamérica. Cuando aparece el juicio de amparo en línea a partir del año 2013, sin duda alguna, se mejoraron muchos aspectos técnicos y de acceso a ese juicio. Un ejemplo concreto. Por ejemplo, para poder registrar un usuario y contraseña en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es y sigue siendo un requisito indispensable contar con el Registro Federal de Contribuyentes. De ahí que existía una crítica hacia este juicio de que no buscaba tanto la agilización de la justicia, sino que hacían la crítica de que lo que buscaba era ampliar la base de contribuyentes y que tenía un sentido eminentemente fiscal para recaudar más ingresos para el Estado mexicano. Hubo opiniones en contra, pero ese ejemplo lo podemos ver ahora en materia del juicio en línea de amparo. Acá, para tramitar la FIREL, para registrar usuario y registrar una contraseña, en el juicio de amparo no se solicita contar con un registro federal de contribuyentes. Fue uno de los grandes avances para facilitar, porque muchos contribuyentes comentaban en algunos foros que tuve la oportunidad de dirigir algunas conferencias por parte de la Suprema Corte que estuve impartiendo en materia del juicio en línea.
comentaban los contribuyentes, me decían, licenciado, yo sí quiero tramitar un juicio contencioso en línea, pero a mi representado, a mi representada, no le interesa darse de alta en el SAT, no quiere tener registro federal de contribuyentes. Entonces, ese requisito que todavía se sigue dando evita que muchas personas tal vez lo tramiten. La mejoría fue bastante dentro del juicio de amparo en línea. Ese requisito no se pone. A nivel tecnológico, podemos ver el portal del juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y podemos ver que tiene todavía algunas fallas en cuanto al funcionamiento, fallas que ahora se han tratado de mejorar a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. En nuestra plataforma actual hemos tratado de mejorar, que vale la pena decir, no hay plataformas perfectas ni sistemas perfectos. Dentro de la ingeniería, en este caso, la ingeniería en sistemas, siempre trabajamos sobre un 90-95% de una gran posibilidad de que sea aceptable un sistema. Ahora, doctor, en el contexto que usted me comenta de la implementación del juicio en línea en materia electoral, sin duda alguna, ya se tienen dos antecedentes. Ya se tiene el antecedente del contencioso, ya se tiene el antecedente del juicio de amparo, y de lo que he tenido la oportunidad de comentar con compañeros del Consejo y algunos doctrinarios como lo es el doctor Julio Telles Valdés, en algunas conversaciones y coloquios que hemos tenido, hemos llegado a la conclusión de que en esta reforma electoral, donde se va a establecer el juicio electoral en línea, básicamente se van a superar algunos de los elementos o áreas de oportunidad, tanto del contencioso como del juicio de amparo. Que claro, no quiere decir que va a ser al 100% un perfecto sistema en línea. Siempre hay elementos que mejorar, pero sin duda alguna, este juicio electoral en línea, doctor, después de esas dos grandes experiencias del sistema jurídico mexicano, sin duda alguna va a ser un gran proyecto y sin duda alguna se espera que este juicio electoral en línea supere en mucho lo que es el amparo en línea y lo que es la plataforma del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es cuanto, doctor. Gracias, celebro tu punto de vista. Sí, yo creo que pues el poder del Poder Judicial de la Federación es notorio. Entonces, también cuando la pandemia llegó, pues hubo una reacción bastante, creo yo, si no rápida, sí efectiva, porque pues nos sorprendió a todos y de alguna manera con los acuerdos que se fueron emitiendo de manera sincrónica, porque tenía que ser así para efecto, por ejemplo, de la FIREL, ¿no? Y no solamente la e-firma del SAT, sino la FIREL, ahora es posible tramitar la firma electrónica y vincularse al sistema, ¿no? Al sistema de justicia en línea. Entonces, sí, yo también soy optimista, de otra manera no estaríamos aquí, en el sentido, ¿no, Eladio, de que podemos avanzar y tenemos que facilitarnos la vida y que va a operar de mejor manera. Se están haciendo los convenios cada vez que los magistrados, presidente Reyes Rodríguez ahora está saliendo como ayer antier, hoy todavía en Tamaulipas o la semana que viene en Oaxaca, no solo es por los procesos electorales que están en puerta, sino porque se están firmando los convenios para efecto de que se pueda coadyuvar, compartiendo los costos, ¿no? Entendiendo las limitaciones presupuestales que se tienen unas y otras instituciones locales y federales para tratar de ir avanzando en la infraestructura indispensable para poder hacer que corra el juicio en línea. Pues al final de cuentas no se trata ya solo del tema de la pandemia o de que tengamos una situación de emergencia, sino de que pongamos realmente a las instituciones más cerca de las personas y que avancemos en un proceso en que comparativamente, porque eso es lo que me quedé cuando estaba yo haciendo referencia al México 5G o a Brasil 5G, el proceso de avance en esta curva de la nueva industrialización digital, vamos a decir,
porque en este momento Brasil tiene un programa más ambicioso y mejor establecido que el mexicano para el desarrollo de la tecnología digital, para, digamos, avanzar en la digitalización de sus procesos jurídicos y judiciales. Entonces, sí es para tenerlo en cuenta. Qué bueno que lo mencionas y qué mejor que haya personas como tú, Rodrigo, especialistas que le entiendan a estos dos mundos, ¿no? Que son no solo esos dos, sino son otros, porque también está el tema de la pedagogía digital, ¿no? Eladio, el tema de la pedagogía digital, o sea, no nacemos sabiendo, y este cambio tecnológico nos ha impactado intergeneracionalmente, y bueno, tenemos que adaptarnos. Eso, aunque lo repitamos y esté por demás sabido, pues también sí hacer notar que nunca será suficiente, pues, el poder capacitar, formar, especializar, porque vamos, tenemos diferentes puntos de partida, Yo creo que sí, aquí hay un gran, enorme reto, porque vamos a suponer que ya lo estemos utilizando, la otra es que lo utilicemos bien, ¿no? Y que le podemos sacar el máximo provecho. Entonces, nuestro propósito con este diplomado es decir, bueno, la justicia electoral digital, ¿no? Es más allá que el juicio en línea propiamente, y entonces eso implica todos estos componentes. Yo creo que es importante esto que estamos diciendo. Adelante, por favor, Rodrigo. Mientras hablas, Rodrigo, yo voy a operar tantito aquí porque le vamos a dar entrada al maestro Julio César Maitretti, que lo quiero presentar con ustedes. Él ha estado muy involucrado también en estos procesos de implementación del juicio en línea. Él es un servidor público del Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Y le vamos a dar ingreso para conversar con él y preparar también la sesión de lunes, que nos será de mucha utilidad. Adelante, por favor, Rodrigo. Sí, muchas gracias, doctor. Precisamente también para resaltar precisamente el compromiso del Poder Judicial de la Federación, como yo les comentaba en algunas clases anteriores, hay 3 áreas de capacitación del Poder Judicial de la Federación. Se encuentran las Casas de la Cultura Jurídica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encuentra lo que es la Escuela Judicial Electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se encuentra también la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Vale la pena decir que las 3 áreas de capacitación del Poder Judicial de la Federación han mostrado su compromiso para capacitar a la gran cantidad de población en materia jurídica y de otras áreas, para capacitarles precisamente en estas áreas de tecnologías de acceso a la información. Ejemplo de ello, pues, es este gran diplomado organizado por la Escuela Judicial Electoral. Vale la pena también mencionar, en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo, acabamos de terminar también la organización de un curso de tecnologías aplicadas a la impartición de justicia, y también vale la pena mencionar de que hemos tenido una gran afluencia tan solo en lo que es la Escuela Federal de Formación Judicial, y ahora que veo a mis compañeros y compañeras dentro de este diplomado, he visto una gran cantidad de interés por muchas personas en capacitarse y actualizarse. Solamente era para eso, doctor, nada más para destacar este compromiso del Poder Judicial y seguirles invitando para que sigan participando en estas actividades que realizan la Escuela Judicial Electoral y las otras áreas del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo no, Rodrigo? Muchas gracias a ti. Sí, efectivamente, pues el Poder Judicial de la Federación pues, tiene estos subsistemas, digamos, ¿no? De capacitación, tiene un buen número de casas de la cultura jurídica,
que nos ayudan, desde luego, por todo el país a la difusión de la cultura jurídica y también ahora, pues, el Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? La Escuela Federal de Formación Judicial, ¿no? Antes Instituto de la Judicatura, la propia Escuela Judicial Electoral. Y qué bueno que mencionas esta oferta adicional, digamos, paralela que está desarrollando la Escuela Federal. Me parece muy bien. Entonces, esto para destacar que, bueno, necesitamos, y es bueno que la conversación, las opiniones y nuestras acciones coadyuven en ello, necesitamos, requerimos una mayor, digamos, consistencia en general en el país y en particular en las instituciones como el Poder Judicial, que lo está haciendo, ¿no? En el marco de los constreñimientos que siempre habrá para poder avanzar con el juicio en línea y la y, y, y la y la la digitalización de los procesos judiciales, porque lo que nos interesa es acercar las instituciones y la justicia a la sociedad. Sí, Eladio, yo, si te parece, me mandas un email y con mucho gusto. El México 5G no creo que tenga ahora un sitio, pero hay que buscar México 5G, googlearlo. Yo creo que los materiales, los videos, los deben de tener allí. Y exacto, les voy a poner mi email, es raúl.avilao@te.gov.mx, ¿sí? Ahí está. Entonces, con mucho gusto, si me escriben allí, yo les refiero o les doy la información o buscamos que la tengan lo más posible. Entonces, así las cosas. Bien, no sé si ya estás por aquí, estimado maestro Julio César Maitret. Le acabo de dar acceso. Muchas gracias, muy amable, Jiren. Bien, entonces le agradezco mucho a Julio César Maitret. Ya les he comentado de él, nos ha acompañado en otros diplomados y en otros momentos. Estamos teniendo, Julio César, la penúltima sesión del módulo final del diplomado en Justicia Electoral Digital y estamos teniendo una conversación muy interesante después de todos los temas que tú conoces que revisamos en este diplomado, desde la cuarta revolución industrial, los retos de la abogacía, la vinculación o la relación de la digitalización con el Estado constitucional, el Estado abierto, la justicia electoral, las elecciones con aplicaciones digitales, entre otras la urna electrónica, el voto electrónico desde el extranjero y cómo el Poder Judicial de la Federación, con el precedente de 2009 del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2013 Ley de Amparo, 2020 acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y también 2020, primero los dos recursos, ¿verdad? Reconsideración y revisión, y luego todos los medios de impugnación con el Acuerdo 7/2020 de la Sala Superior, hemos podido transitar al juicio en línea en materia electoral. Como nos vas a hacer favor de apoyarnos, estimado Julio César, quien es un destacado servidor público judicial con muchos años de experiencia, además un hombre también con preparación académica, te apreciamos mucho. Como nos vas a apoyar hoy, nos vas a apoyar el lunes también. Entonces, quizá sería interesante que nos compartieras un poco tu experiencia desde los orígenes, ¿no? De cómo es que se ha, desde el Poder Judicial, observado
la necesidad de poder ir implementando el juicio, los juicios en línea. Nos decía un compañero, Rodrigo Sandoval, quien también está muy cercano a la institución Poder Judicial. ¿Trabajas, Rodrigo, dentro del Poder Judicial? Entonces, él tiene la doble preparación, por fortuna, qué bueno que está aquí con nosotros en este diplomado, como abogado y como también experto en derecho informático, en los aspectos técnicos, digamos. Entonces estamos platicando de que van las cosas caminando. Nos gustaría, también nos acaba de mencionar muy bien que pues, la Escuela Federal de Formación Judicial, antes Instituto de la Judicatura, pues las casas de la cultura jurídica, de la Suprema Corte, la Escuela Judicial Electoral, todos hacen un esfuerzo conjunto, ¿no? Con sus diferentes ofertas, pues para poder avanzar en la divulgación de la cultura jurídica en general, la cultura de la legalidad y de este reto que tenemos enfrente, que es pues la justicia digital, ¿no? Te agradecemos, Julio César, pues tendremos unos 20 minutos por ahora, ¿verdad? 20, 25 minutos, pero te agradecemos tu presencia primero y luego tu interpretación de cómo ha ido este fenómeno, tu testimonio, cómo ha ido avanzando. Sí. Tu micro, estimado Julio César, creo que tú. Ya, ahí, gracias. Sí, Sí. me escuchan ya ahí, ¿no? Sí, Muchísimas gracias, maestro Raúl Ávila, por la invitación. Gracias al magistrado de la Mata por la invitación también, a los magistrados, a todos los presentes ahorita. Algunos a lo mejor me han de ubicar, me conocerán, pero pues, bueno, yo ahorita esta charla que quiero tener con ustedes, pues es prácticamente darles un panorama muy general a través de la trayectoria que yo tengo y que, pues bueno, yo inicié en el 89 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el doctor Rolando Tamayo y Salmorán. Él, si bien ustedes lo recuerdan o algunos lo recuerdan, él fue el impulsor de la tecnología en el Poder Judicial Federal. Ahí me incluyó en el gran proyecto del JUS, del JUS de la Suprema Corte de Justicia. Que fue un reto. Y bueno, ¿y por qué pongo como primer antecedente? Porque creo que desde ahí nace la parte documental digital o que pueda el abogado litigante o toda la ciudadanía pueda conocer a través de medio electrónico o en ese caso un disco compacto todos los criterios novedosos de la Suprema Corte, que en aquel entonces, cuando salió el primer disco compacto en el 91, pues era muy, muy costoso, ¿no? Porque estaba alrededor de 30 millones de pesos, 25 millones de pesos, y pues ¿quién podía comprarlo? Pues nada más los grandes corporativos, los grandes despachos. Obviamente fue avanzando la tecnología, se fueron reduciendo los costos de ese disco compacto, y pues le comento que en ese entonces se tuvieron que analizar alrededor de 80,000 criterios, se tuvieron que capturar, se tuvieron que documentar, se tuvieron que digitalizar las tesis que desde la quinta época se habían emitido, ¿no? Hacer un estudio lógico, ¿no? Jurídico para poder sistematizar y poderlo meter a este disco compacto. Es cuando nace y es un reto impresionante que el Poder Judicial es el gran desafío a la modernidad, yo le llamo, ¿no? Porque es cuando se incorporan más las computadoras al Poder Judicial. De ahí nos surgen los demás discos de legislación, ¿no? Y ahorita tocó el maestro Raúl un punto muy importante, ¿no? A través de las casas de la cultura se empezó a difundir, ¿no? El uso de esta herramienta, de este disco compacto. Y eso fue un gran logro y un gran avance, y toda la comunidad o todos los abogados litigantes pues acudían a la Casa de la Cultura, porque me tocó a mí
pues era capacitar a todos los jueces, magistrados en el uso de esta herramienta, ¿no? Abogados, litigantes, se acudía a las casas de la cultura jurídica para enseñarles cómo poder explotar al máximo esta herramienta, ¿no? Toda vez que pues muchos abogados litigantes decían, es que el disco no sirve, es que para mí no me es útil este disco, ¿no? Pero ya cuando ellos acudían a la capacitación, pues ya salían con otro panorama muy, muy diferente porque pues se les daban todos los tips, ¿no? Cómo podían hacer sus consultas lógicas, ¿no? Jurídicas, sus planteamientos, su diálogo. Ahora sí, yo siempre les comento, hay que hacerlo hay que actuar nosotros como los filósofos, ¿no? ¿Sí saben por qué hay que actuar como filósofo? Porque, pues bueno, un filósofo, pues se hace su planteamiento, se contesta, se contradice, y pues bueno, esto va trayendo que vayan conociendo más a fondo la razón y los orígenes, ¿no? Entonces, así hay que hacerlo nosotros con el sistema, con cualquier sistema, ¿no? A ver, yo les ponía el caso a los abogados litigantes. A ver, ¿qué es lo que quiere preguntarle al sistema? Pregúntele al sistema. No, ¿cómo cree? ¿Cómo que le voy a preguntar? Pues sí, pregunta, escríbale qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué ocurrencia tiene? ¿Qué palabras quiere que le encuentre el sistema? Porque ahí el motor de búsqueda del use era en razón a ocurrencias por palabras, búsquedas por palabras en cada uno del cuerpo de la tesis. No, claro que las tesis estaban estructuradas de una forma también lógica, en donde cada apartado segmento pues tenía cierta información, ¿no? Por ejemplo, en el rubro, pues es el tema central, el texto, pues es el desglose más o menos de lo que dice el rubro. Los precedentes, pues se encuentran toda la parte, el precedente es el tipo de juicio, el ponente, la fecha, la votación, todo, ¿no? Y la localización, pues la fuente oficial, ¿no? Si era una tesis de jurisprudencia, una tesis aislada, bueno, la fuente donde estaba publicado ese criterio, ¿no? Entonces, mediante todos esos elementos, pues los íbamos localizando, íbamos haciendo el planteamiento muy general, algo muy específico a través del sistema electrónico, ¿no? Y pues les mandaba la información, ellos podían exportar ese todo cúmulo de documentación, podían exportarlo a un formato, ¿no? De Word, ¿no? Para poderlo ya, después insertarlo en su escrito, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué es lo que voy ahorita? Que yo le apuesto, ahorita el juicio en línea, que es lo que vamos a ver. Ahorita pequeños 20 minutos que me dieron la oportunidad del maestro Raúl, es para darles como este contexto, porque el día lunes vamos a entrar a la práctica, a ver el juicio en línea y que vean ustedes la razón de ser del juicio en línea, ¿no? No nada más es que nos los inventamos o porque hay abogados litigantes que dicen, es que es muy enredoso, es muy complicado el juicio en línea, y bueno, yo justificaré el motivo por el cual se diseñó de esa forma. Igual podríamos haber hecho un juicio en línea muy, muy, muy sencillo, en donde pues nada más ustedes pudieran meter su escrito de la demanda, ¿no? Firmarlo y mandarlo, ¿no? Pero implica, detrás de todo, implica mucho desarrollo, implica muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo puede un abogado litigante puede hacer una promoción, ¿no? ¿Cómo puede recibir su notificación? ¿Cómo puede contestar un requerimiento? O sea, son muchos planteamientos que nos llevaron a cabo esa parte, ¿no? Ahorita ya se mencionó el acuerdo 5 de 2020 que traza todo el esquema del juicio en línea, del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, es el REP, conocido como REP, y el recurso de reconsideración, que esto va, que se impugnan cualquier resolución de las salas regionales, ¿no? Con excepción de la sala especializada, que ahí el recurso que cae es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en el PSC, PSD y PSD, ¿no? Que son tres procedimientos especial central, distrital y local, ¿no? Entonces, regresando, digo,
creo que me salté de un lado a otro, pero dándole continuidad a esto en la Corte, pues bueno, fue un gran éxito con la promoción y la implementación del disco compacto a nivel jurisdiccional, a través de los jueces de distrito, colegiados de circuito y a la academia, ¿no? A los abogados, a las barras de abogados, ¿no? En las casas de la cultura. Y pues bueno, con eso creo que ahorita a través de la escuela judicial, creo que uno de los proyectos que se trae es que se difunda a través de la escuela judicial este tipo de cursos, de capacitaciones del juicio en línea, de la justicia digital, ¿no? Porque la justicia digital es global, ahí vienen varios sistemas, convergen varios sistemas que interactúan, y pues es un mundo de cuestiones que tenemos que atender de este lado, ¿no? Es muy importante, sí, la crítica, ¿no? La opinión de todos los abogados litigantes, porque eso nos fortalece a las instituciones. Por ejemplo, yo recuerdo en aquel entonces que iba a las capacitaciones, un abogado en Torreón, en Coahuila, que eran muy participativos, siempre que iba tenía alrededor como de 100 personas, 120 personas, ¿no? Y siempre era presencial, ¿no? Porque siempre llegaba y le decía, a ver, yo no voy a dar ningún ejemplo, quiero que ustedes me den su planteamiento, que hagamos sus ejercicios, porque sí me gusta más interactuar, ¿no? Interactuar, porque creo con esa interacción, creo que se quedan más claras las cosas, ¿no? Y, pues bueno, ya trataba de hacer muchos ejercicios con ellos, que pasaran a la computadora, hacer su planteamiento. Hay algunos que sí se equivocaban, decían, mire, podríamos poner esto así, podemos seleccionar la octava época, o qué fechas quieren ustedes que les salgan los criterios de la Corte, con base en el periodo, pues vamos a seleccionar las épocas de la Corte, ¿no? Para que el sistema se aboque solamente a un cúmulo de información y nos proporcione esa información, ¿no? Y podemos ir de algo muy general, un planteamiento muy general, a algo muy específico, ¿no? Ahí había abogados que nos salían 6,000 tesis. Le dije, pues bueno, a ver, lea las 6,000 tesis. No, ¿cómo que me voy a tardar mucho? A ver, ¿qué solución le podemos dar, no? Ah, pues que quiero puras tesis de jurisprudencia. Póngale en localización jurisprudencia. Ah, que quiero que venga, vamos a incluir otra palabra. Ah, pues póngales otra palabra. Total, que nada más se quedaba con 20, 30 tesis, ¿no? Y me decía, mire, esta tesis de hace mucho tiempo la anda busque y busque, ¿no? Y bueno, así era mi tipo de capacitaciones, ¿no? Entonces creo que con eso en el Poder Judicial, en la Corte, pues bueno, creo que sí invirtió un poquito en capacitación, en acudir, acercar más esta capacitación, y pues yo siempre prefiero que sea en sitio, porque estamos interactuando con la gente. Ahorita por la pandemia, pues no se puede, pero realmente la interacción en físico, pues bueno, es más valiosa porque interactúan más, porque hay gente que pues ahorita aquí pues nada más veo a unos cuantos, pero pues bueno, ya en un salón pues tengo la mirada para todos, ¿no? Entonces, si uno levanta la mano, pues ya, esperen, permítame tantito, Lisa, bueno, la interacción es magnífica, ¿no? Pero pues esperemos que más adelante, que ya se quite esta pandemia, se pueda hacer este tipo de capacitaciones, que se llegue a los estados a través de las casas de la cultura, porque sí, el juicio en línea no ha impactado mucho, en razón porque se desconoce mucho de la herramienta, ¿no? Yo quiero comentarles que el juicio en línea ya se tenía planeado ya de hace mucho tiempo, ¿no? Desde incluso con los magistrados de la anterior integración. Si ustedes recordarán, el primer paso que se dio fue lo de las notificaciones electrónicas, que fue el primer, a materia electoral fue el primer tribunal que implementó las notificaciones electrónicas. Nada más que ahí siempre yo cuestioné que ahí se dejaba en estado de indefensión al actor o a las partes, porque no podían contestar ningún requerimiento por esa vía, ¿no? Ahora en el juicio en línea se incorpora
es este apartado. Ustedes, al momento que la autoridad electoral les requiera algo, por esa misma vía, ustedes podrán contestar el requerimiento sin necesidad de acudir a la autoridad, mandarla por mensajería, ¿no? O, pues ahora sí que, o escanear, mandarla, pero bueno, eso lo vamos a ver el día lunes, creo que nos vamos a llevar todas las 2 horas o hasta un poquito más, o esperemos abarcar todo, porque sí, son muchos puntos que vamos a ir también, así comparando con la ley, ¿no? El sistema y qué es lo que nos establece la ley, ¿no? Porque también los sistemas que se han hecho en el tribunal siempre van acorde a lo que establece la norma, la ley, ¿no? Entonces, pues bueno, el juicio en línea surge, creo yo, a partir de las notificaciones electrónicas, empieza a formarse en nuestro sistema de información de la Secretaría General de Acuerdos, llamado SISGA, que es nuestro cerebro, controla todos los registros, ¿no? O los sistemas satelitales, que también es estrados electrónicos también, ¿no? No sé si han ustedes checado los estrados electrónicos, que es muy importante también, ahí que se da a conocer cualquier determinación, ¿no? De algún expediente en los estrados electrónicos, ¿no? Eso también lo vamos a ir viendo poco a poco, pero les voy a estar dando así para que el día lunes me recuerden, y yo lo voy a tomar para que lo vayamos viendo, ¿no? Y vayan viendo cómo se va construyendo, y todos esos elementos que les voy a estar dando forman parte de un juicio en línea, de una justicia digital, ¿no? Habrán algunos que digan, no, pues no, el Liceo Maitreya está mal, ¿no? Entonces digo, bienvenidas están las críticas, porque esas críticas o esas aportaciones que ustedes hacen nos fortalecen, como les comentaba, ¿no? Yo en la corte empecé a capacitar en el 2000, en el 1998. En el 98 empecé a salir a los juzgados, tribunales colegiados, a las casas de la cultura, y pues me recorrí 2 veces la República Mexicana impartiendo capacitaciones, ¿no? Entonces, Nadie puede negar que eres un millennial, si me quieres. no, maestro. Y pues bueno, les comentaba que recogí muchísimas aportaciones de todos los abogados litigantes, de magistrados, jueces de distrito, ¿no? Porque creo que con esas aportaciones vamos con ese granito que aportan, pues van fortaleciendo nuestro sistema, va siendo más robusto, más perfecto, ¿no? Entonces, en ese entonces, como un abogado que les comentaba en Torreón, en Coahuila, me hizo un comentario: oiga, licenciado, ¿y la Corte no ha pensado en donde, pues así como nos dice que hagámosle al filósofo, que le digamos al sistema, a ver, sistema, búscame una tesis de la 8ª época, ¿no? Que hable sobre, vamos a poner ahorita, revocación de mandato, ¿no? O juicios sucesorios, ¿no? O acciones reivindicatorias, ¿no? Acción reivindicatoria. Y que me la mande, así, no es ya que me la muestre y la lea, pues sí, está bien, pero así sin teclear ni nada, ¿no? Obviamente que ya hay sistemas, hay reconocimiento de voz que va uno haciéndole el planteamiento, es el que le llamamos la inteligencia artificial, ¿no? Que vamos caminando para allá, ¿no? En una sesión también de la Escuela Judicial les había comentado, ¿no? Cuando nosotros nos imaginamos, pues en las películas de ciencia ficción, pues cuando veíamos a James Bond ahí viendo a su celular, o hablando por su reloj, o el teléfono celular que cargaba así grandote, ¿no? Dice, ay, o las teletransportaciones que vemos, en los supersónicos, ¿no? Así la robotina, ¿no? Los robots que ya interactúan con los seres humanos, los autos voladores, ¿no? O sea, todo eso que hace muchos años
nos presentaron, ahorita ya se está haciendo realidad, ¿no? Entonces, digo, vamos caminando para allá y pues todo esto va gracias a las aportaciones que nos van haciendo ustedes, ¿no? ¿Y qué voy con lo del juicio en línea? Ahorita el juicio en línea sí estamos iniciando nuestro juicio en línea. A lo mejor hay varios, como lo comentó el maestro Raúl, pues ya el Tribunal Fiscal, pues ya de hace mucho tiempo, pues lleva implementado su juicio en línea. La Suprema Corte, pues también ya trae unos años implementando su juicio en línea, que de hecho quiero decirles que cuando nosotros fue el primer tribunal que implementó las notificaciones electrónicas, porque la Corte no tenía notificaciones electrónicas ni estrados electrónicos, ¿no? El tribunal fue el único, el primero que implementó esa parte, ¿no? De hecho, los estrados electrónicos, muchos abogados fueron criticados, algunos aplaudieron, porque pues la ley establece, todas las determinaciones se harán públicas en los estrados del órgano jurisdiccional. No dice si son estrados de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Aquí, electrónico, pues estamos, si bien es cierto, está albergado el estrado electrónico en la página del tribunal, de cada una de las salas que pueden entrar, pues estoy cumpliendo con la ley, ¿no? ¿Y qué beneficio le estoy dando al abogado litigante? Que ya no se traslade a la sala regional, que implica, puede ser 1 hora, 3 horas de traslado, llegar, ver el acuerdo, sino que me puedo meter a la página, busco la sala, busco mi expediente, ya veo qué acordaron, qué me acordaron, ¿no? Porque todos los acuerdos de instrucción, pues determinan, ¿no? Notifíquese a las partes, ¿no? Ya sea personal, al actor, a la autoridad responsable por oficio y a los demás interesados por estados electrónicos, ¿no? Se sube el estado y se sube la determinación. Entonces, ahí ya lo pueden ver los abogados. Entonces, ahí es un ahorro grandísimo para el abogado litigante, para cualquier persona, ¿no? Porque no le va a implicar que pérdida de tiempo y también recursos, porque tiene que gastar gasolina, tiene que gastar estacionamiento, tiene que, bueno, ¿no? Entonces, creo que esos estrados electrónicos, pues muchos nos aplaudieron y ahorita creo que la mayoría ya ve los estrados electrónicos y lo checa, incluso todas las sentencias que se van firmando ya o que ya están, ahora sí que aprobadas por todos los magistrados con todas las correcciones y todo esto. Si ahorita ustedes se meten a los estrados electrónicos, ya hay sentencias del día de ayer, del día del miércoles, ya hay sentencias publicadas, porque como en nuestro proceso dice que se va a privilegiar más a la publicidad. Entonces, cuando ya se tiene la sentencia, lo que hace es que se publica de inmediato en los estrados, ¿no? Para que se tenga conocimiento de toda la ciudadanía y que la autoridad responsable de alguna forma pueda enterarse antes de que le hagan la notificación a ellos por electrónicamente o ya sea por oficio, ¿no? Y al actor puede ser personal, ya sea por electrónicamente o ya puede conocerla por los estrados electrónicos. Entonces, si fijan, ya hay esta difusión masiva de esa información, pues ya el tribunal lo pone a disposición, ¿no? Entonces, estos elementos que les estoy comentando, pues dieron pauta a que poco a poquito fuéramos construyendo nuestro juicio en línea. Obviamente no lo habíamos hecho ya, digo, se aceleró muchísimo con la pandemia, ¿no? Ahorita el sistema ya trae muchos apartados, el sistema, que ya están desarrollados, pero nos falta la normativa, adecuar la normativa, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Toda la autoridad, ahorita la ley establece que ante cualquier determinación de la autoridad, podrá interponer su recurso, ¿no? Su juicio
ante la responsable y la responsable tendrá que remitir la documentación a la autoridad jurisdiccional, ¿no? O bien, ustedes como abogados litigantes, y ahí Rodrigo Sandoval no me dejan mentir, o también ustedes, pueden ustedes optar para ir directamente a la sala que le corresponde, la circunscripción plurinominal a que corresponda, ¿no? Meter su juicio por ventanilla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que como órgano jurisdiccional vamos a tener que recepcionarles ese escrito de la demanda. Nosotros tendremos que acordarla, ¿no? Acordarla si es competente la sala, una de las salas regionales o de la sala superior, ¿no? Para poderle darle el trámite correspondiente. Si soy competente yo, sala regional, integro un expediente, lo turno con ese escrito de la demanda, lo turno a la ponencia, pero en ese mismo acuerdo de turno, el presidente de la sala instruye que se le dé vista a la autoridad responsable, ¿no? O que se le notifique a la autoridad responsable para que haga el trámite de ley. No nos podemos saltar esto, ¿no? Como órgano jurisdiccional tendremos que hacerle del conocimiento a la autoridad responsable para que haga el trámite de ley. Esto es que una vez que recibida la notificación, tendrá que publicitar el escrito de la demanda, ¿no? Rendir su informe justificado, remitir todas las pruebas necesarias, ¿no? A el órgano jurisdiccional para tener todos los elementos y continúe la instrucción de ese expediente. Pero bueno, creo que ya me excedí un poquito, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar el día lunes. Ahí el día lunes sí me gustaría, pues sí, que ustedes interactuaran más conmigo, sacaran más preguntas, levantaran la mano, o sea, que sean más inquietos, ¿no? Más inquietos, así que por mínima que sea su pregunta, su duda, exprésenla, ¿no? Si hay alguna aportación, bienvenida. Críticas constructivas, las aceptamos muy bien. Las destructivas, pues también las vamos viendo haciendo algo más constructivo, ¿no? El chiste es fortalecer, porque creo que sí es muy importante que toda la ciudadanía conozca un juicio en línea y que sepa, pues, cuál es la vía, cómo tiene que interponer, tener ese conocimiento, esa cultura de mi juicio en línea va por este canal, ¿no? Porque ya pondré miles de ejemplos, o bueno, varios ejemplos el día lunes, que ustedes van a ver por qué el órgano jurisdiccional es que desecha las demandas, ¿no? Promovidas a través del juicio en línea. Bueno, hasta aquí me quedo, les dejo aquí en esta duda. Gracias, estimado Julio César. Sí, los compañeros son muy participativos y hemos estado conversando. El lunes lo vamos a retomar. Es efectivamente esto que dijiste es muy importante, que es lo que estamos hablando. O sea, la informática jurídica es la suma de las dos especialidades y de las dos técnicas, ¿no? Es decir, tú dijiste algo muy importante, yo creo que subrayar eso, que es ver cómo la ley y la informática, el sistema digital, el juicio en línea, pues tienen que ir de la mano, pues no puede ser de otra manera, ¿no? Pues imagínense la responsabilidad de poner en línea todo el procedimiento. Es lo que yo les decía en una ocasión anterior, ¿no? O sea, poner en línea todo el procedimiento, porque estamos hablando de principios constitucionales, ¿no? Que tienen una fuerza y un valor normativo y que pueden ser cuestionados como lo han sido en el año 2020 con los casos que vimos ayer, ¿no? Tanto los de Oaxaca como Nayarit, el partido duranguense, el partido coahuilense, que dijeron, oye, espérame, eso no tiene validez legal, ¿no? No tiene validez constitucional, ¿por qué me estás imponiendo un sistema digital o no en línea? ¿Dónde está la base constitucional, legal? Entonces, sí, muy importante, Julio César, te lo apreciamos, y bueno, esta es lo que denominamos el juicio en línea o la justicia electoral digital en acción, o sea, cómo es que se ha construido operativamente, institucionalmente y técnicamente, ¿no? Y lo hemos puesto a operar. Agradecemos mucho, vamos a concluir aquí nuestra sesión. Gracias, Ramiro, Eladio,
Rodrigo, por tus aportaciones esta mañana. Compañeras, compañeros, nos vemos entonces el lunes a las 9 de la mañana. Estaremos escuchando y interactuando, conversando con el maestro Julio César Maitret, quien nos va a mostrar también cómo opera el juicio en línea ya en términos de su aplicación práctica, ¿verdad? Bien, Sí, pues gracias, que tengan muy buen viernes y buen fin de semana. Gracias otra vez a todas y a todos. Gracias, Guirel, por tu apoyo, ¿eh? Nos vemos el lunes. Gracias a usted.